glorioso privilegio de traer la bendita palabra de mi Señor Jesucristo. Aleluya. El poderoso evangelio del Cordero de Dios. Y la palabra de esta noche la traemos en el libro de el Evangelio según San Marcos. Aleluya. En el capítulo 2, verso 14. Gloria a tu nombre, Jesús amado. Gracias, varón de Cristo. Marcos 2:14. Amén, hermano. Señor me la bendiga. Aleluya. Y el tema de esta noche, mis hermanos, se titula Sígueme. Aleluya. El Señor bendiga nuestras visitas. Amén. Aleluya. ¿Cuántos les dicen bienvenidos? Bienvenidos. Amén, gloria al Señor. Bienvenidos a la casa del Padre. Y dice así su palabra. Y al pasar, vio a Leví. 2:14. Amén. Hijo de Alfeo. Vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose, le siguió. Aleluya. Amén. Amén. Aleluya, gloria a Cristo. Solamente en Cristo hay poder. ¿Cuántos se acuerdan, mis hermanos, el día que el Señor los llamó? Gloria a Dios. Amén. Ese día Muchas veces. no se olvida. Antes del verdadero día que usted siguió al Señor, hubieron muchas invitaciones, pero ese día usted se acuerda perfectamente qué fue lo que pasó, porque mire, cuando yo leo esta palabra y dice, y le pregunta el Señor a este hombre: sígueme. Yo pienso que esta mirada de Jesús hacia él, porque imagínense, usted lo ha llamado un enviado de Jesucristo. Nos llamó a nosotros, ¿verdad? Pero aquí lo estaba llamando el verdadero Cristo, Rey de reyes. el Hijo de Dios. Aleluya. Esa mirada, yo me imagino esa mirada que Jesús le dio, debió haber sido una mirada poderosa que le atravesó el alma, porque ese hombre inmediatamente en el segundo le siguió. Y dice aquí su palabra que este hombre era un levita, era un levita de la tribu de Israel, convertido en publicano. Aquí estaba, cuando Jesús lo encuentra en una tribu, perdido, en una tribu equivocada, Santo, aleluya. en el grupo de los publicanos. Y los publicanos tenían mala reputación. Y lo que él hacía, dice que estaba en el banquillo de los tribunales. Y el banquillo de los tribunales eran hombres que recaudaban dinero, pero que no recaudaban lo que era, sino que recaudaban más. Y ellos echaban una moneda a su bolsa y la otra la llevaban y la presentaban a Roma. Entonces, si nosotros estamos conscientes por el conocimiento de la palabra que los levitas eran sacerdotes que servían en el templo, ¿verdad? Sí, amén. Eran los sacerdotes de Jehová. Era la tribu de Israel, los levitas, los sacerdotes. Dice que los sacerdotes, los levitas, no se les dio tierra, porque los levitas tenían su porción en el templo.
impresionante ver cómo este hombre le llega la invitación, le llega aquella palabra del verdadero Dios. Y la palabra sígueme es una palabra potente. Ven, De decisión. camina detrás de mí, sígueme, te voy a educar, te voy a enseñar en el camino del Señor. En aquella época, mis hermanos, esta era una época donde no habían escuelas ni universidades, y la educación, la única educación que había en esta época era en el templo, Santo, gloria a Dios. con aquellos hombres de la ley y con aquellos maestros de las escrituras, y traían a aquellos niños y los educaban con la palabra. Gloria a Dios. O sea, los educaban con lo verdadero para la vida, pero ellos ponían mucho empeño en aprender, porque ellos podían estar siendo educados hasta los 12 años. Ellos se aprendían de memoria toda la escritura, todo lo que los profetas hablaban se lo aprendían de memoria. Y el más destacado, ese después de los 12 años, era el que era invitado por estos maestros para poderlos educar. Y después ellos, cuando llegaban a la edad de como 30 años, ellos podían ser maestros, doctores de la ley. Entonces, estos hombres que estaban en oficio, los que no eran destacados, desde los 12 años, si no era destacado, era enviado a su casa, y a su casa tenía que aprender el oficio del padre. Si el padre era carpintero, él tenía que aprender a ser carpintero. Si él cuidaba ovejas, él tenía que cuidar ovejas. Entonces, ellos se quedaban sin educación si no eran destacados. Eran rechazados por estos maestros. Entonces, después ellos estaban así como cuando el muchacho quiere ir a la escuela, a la universidad, y no había. Entonces, ellos estaban esperando que aquel hombre los llamara para educarlos. Entonces, si estos hombres estaban en su oficio, era porque habían sido rechazados por estos doctos de la ley. Entonces, esa era la educación de esa época. No había manera de educarse. La única educación que había era la escritura. Entonces, cuando Jesús pasa y lo llama y le dice: Leví, hijo de Alfeo, sígueme. Este hombre se quedó suspendido. Este hombre se quedó muy sorprendido, porque a él nadie le había invitado para ser educado. Entonces, cuando a él el maestro le dice: sígueme, él no perdió el tiempo. Él no pierde el tiempo, porque él sabía que la única educación que había en ese tiempo venía de los maestros, venía de los rabinos. Entonces, él deja todo. Él se olvida del dinero, él se olvida de su trabajo, él se olvida de su afán, él se olvida de sus ganancias, él se olvida de sus finanzas, se olvida de todo, porque la educación de la vida era lo más importante. Si usted se da cuenta, aunque usted vaya a la escuela, aunque vaya a las universidades, aunque vaya y haga el bachillerato, nadie le va a enseñar a ser un buen esposo. Nadie le va a enseñar a tener una buena familia.
Nadie le va a enseñar a educarse con las finanzas. Porque la mayoría de personas no sabe administrar su propio dinero. Lo poco que ganamos no lo sabemos administrar porque nadie nos enseñó. Entonces, ahora en este tiempo hay mucha gente que está estresado y está buscando cómo quitarse la vida por las deudas. Santo. Entonces, toda la educación que había en ese tiempo venía de la Escritura. Gloria a Dios. Por eso es que ahora, en estos tiempos, nosotros no sabemos administrar un hogar, no sabe el muchacho buscar una buena esposa, no sabe, pierde trabajos porque no tiene educación para conservar un trabajo, porque no estamos educados en la vida que es la única luz, la única escritura que habla de la verdadera vida y cómo se resuelve la vida es con la palabra. No hay libros muy educativos que hayan, pero no tiene ese poder, ese libro, como el poder que tiene una escritura para liberarlo de una mala educación. Los padres no pueden dar educación. Y los que se van a la calle a buscar la educación, ¿cómo estamos? Peores. Entonces, cuando Jesús le dice, sígueme, este hombre vio la luz. Este hombre vio algo importante. Entonces, ahora en día, el Evangelio de Jesucristo, nadie lo quiere o nadie quiere seguir a Jesús por ignorancia. Pensamos o piensan que este libro es un libro cualquiera, que no merece ser leído. Cuando aquí están los tesoros del reino, cuando aquí está la guianza, la luz, la esperanza, la Amén, vida. aleluya. Amén. Entonces esa palabra, sígueme. Y todos los que estamos hoy sentados es porque le hemos puesto atención a esa palabra. Aleluya. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya, gloria al Señor. Cuando el Señor llama a Leví, hermanos, era porque la mies estaba lista. La conquista estaba lista. Jesús venía haciendo un recorrido y había venido sanando al leproso, a la suegra de Pedro, al endemoniado de Gadareno. Y Jesús viene sanando a los paralíticos, algo que no sucedía en ese tiempo. Porque por muy rabinos, por muy buenos maestros, por muy educadores de la ley, por muy educadores de la escritura, no había poder en ellos. Aleluya. Para sanar. Esa era la gran diferencia. Gloria a Dios. De nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, cuando nosotros leemos el Padre Nuestro, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Nosotros estamos invitando al Maestro que traiga el reino de Él a nuestra Aleluya. vida. Aleluya. Porque cuando Jesús estaba caminando por estas calles y estaba invitando a los apóstoles y estaba invitando a aquella gente que le siguiera, aquellas multitudes, era porque el reino de Jesucristo se había acercado a la tierra. Amén. Aleluya, gloria al Señor, amén. Gloria a Dios, aleluya. El libro de Mateo 8:18
sígueme. Amén. Gloria a Dios. Esa es la invitación que el Señor tiene ahora, esta noche. Gloria a Dios. Sígueme. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Mateo, libro de Mateo 8:18. Amén. Gloria a Cristo. Y dice así su palabra. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó a pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Aleluya. Este es un principio de reino, hermano. Sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando este hombre se acerca, hermanos, dice la palabra, mire, llega bien sutil y le dice: maestro. Lo reconoce como maestro. Pero hay un detalle en la escritura, en el libro de Mateo, que los apóstoles no le llamaban maestro. Los únicos que le llamaban maestro a Jesús eran los fariseos, los publicanos y los escribas. Y si usted lee la escritura, no se ve nada fuera de contexto que diga: vino el escriba, dice, y le dijo: maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Cualquiera de nosotros dice: ve un hombre que viene dispuesto, decidido a entregarse y a seguir al maestro. Pero esa palabra maestro, cuando el Señor le dice: las zorras tienen guarida y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Quiere decir que el maestro miró el corazón que no era sincero. El maestro era de burla, porque él había llamado a sus discípulos. Entonces el Señor le dijo: no vas a encontrar lujos conmigo. No tengo hotel de 5 estrellas. Si te toca agarrar una piedra para dormir, vas a dormir bajo una piedra. No creo que estés dispuesto. Quizás ahora estás dispuesto, pero te vas a aburrir, te vas a cansar y te vas a ir. Eso era lo que el Señor le estaba diciendo. Le estaba diciendo que seguirle a Él tenía un sacrificio. Le estaba advirtiendo que seguirlo a Él había que pagar un precio. Y no muchos están dispuestos a pagar el precio. Porque muchos avanzan. Y muchos se ven bonitos sirviendo. Pero cuando llega la prueba, no la aguantan. No la soportan, mis hermanos. Han habido ocasiones en que yo he sentido la prueba tan difícil que yo he querido agarrar mis maletas y largarme a otro estado donde nadie me conozca ni los vuelva a ver a ninguno.
Gloria a tu nombre, Jesús eterno. Y no crean que he tenido una intención. Muchas. Y no me deja ir el Señor, hermano. Porque el Señor me ha plantado aquí. Amén, aleluya. Y el Señor nos ha regalado fe. Amén. Porque si no fuera con fe, no pudiéramos seguir. Amén. El Señor nos ha regalado ese don especial de fe. Aleluya. Y además nos ha dado esa esperanza que lo que hacemos aquí en la tierra, hermanos, no tiene ningún pago terrenal, sino lo que nosotros, hay algo más allá de las nubes que miramos, que no comprendemos, pero que lo creemos. Gloria a Dios, amén, aleluya. Y el Señor nos ha regalado de su gozo. Él nos ha dado esa bendición de soportarnos los unos con los otros. Y hay algo tan grande que no somos solo nosotros. Que allá afuera la mies ya está lista. Que allá afuera hay gente muriendo como estaba muriendo gente en este tiempo. Cuando el Señor sana al paralítico, cuando el Señor viene haciendo todas las sanidades, esa gente estaba a punto de morir. Aleluya. El Señor vino y los salvó. El Señor pudo mirar con su bondad y su misericordia la necesidad más. Porque los rabinos, los maestros de la ley no podían ver la necesidad del pueblo. Pero nosotros, el Señor nos está educando, nos está enseñando, nos está pidiendo, está gimiendo para que nosotros podamos sentir la necesidad de aquellas personas que nos necesitan, que vayamos valientemente y que nosotros dejemos de hacer nuestros quehaceres y que dejemos de afanarnos y que prediquemos el evangelio donde no es solo por pararnos y cumplir el privilegio, sino que se vea fruto, que haya una alma, que se convierta una alma, que salga una alma del vicio, de la adicción, que pueda llegar la misericordia a una mujer que ha perdido un hogar, un hijo, un esposo, que haya una bendición para el huérfano, para la prostituta. Gloria a Dios, amén. Hay necesidad tan grande y nosotros no las miramos. Hay necesidad, hermanos, y nosotros estamos tan afanados. Y a veces me da miedo a mí porque digo yo, Señor, no estamos haciendo nada para ti, para salvar las almas. Y el Señor está esperando que nosotros nos levantemos, hermanos, y hagamos el verdadero trabajo del Señor. Porque hay tantas necesidades. Gloria a tu nombre, Jesús eterno. Porque hay tantas necesidades, hermanos, en nuestras familias, en nuestros vecinos, en nuestros compañeros de trabajo. A veces parece como que todo está bien en las vidas de ellos,
Pero tantito a veces uno se arrima y de repente ellos cuentan algo que hay necesidad. Hay necesidad en las almas. Y cuando ellos saben que nosotros conocemos la palabra del Señor, aunque se vean que son incrédulos, ellos llegan y dicen, pueden orar por mí. Sí, amén. Piden oración, hermanos, porque ellos, aunque parezca que están fuera de los caminos del Señor y que no tienen interés por venir a una iglesia, ellos saben que hay un Dios que les puede contestar. Y cuando ellos miran un cristiano, ellos saben que hay oración. Y ellos a veces creen más, hermano, que nosotros estamos más santificados, que nosotros, el Señor nos va a oír más. O sea, ellos tienen fe, pero como dice su palabra, ¿cómo se convertirán si no hay nadie que les predique? Entonces, el Señor nos ha llamado para hacer un trabajo más que estar sentados en una silla. Gloria a Dios, aleluya. El Señor nos ha llamado para hacer una obra como la que Él hacía. Y nos falta más entrega. Nos falta más creerle a nuestro Dios. Más hacer las cosas que Él quería que nosotros hiciéramos. Porque mientras los apóstoles estaban con Jesús, ellos no se preocupaban. Ellos realmente hicieron el trabajo del Señor cuando les faltó Él. Cuando faltó Jesús, ellos sintieron, ellos fueron golpeados, ellos entraron en angustia, y fue tan grande la angustia que ellos crecieron. Y ellos, dice el Señor que dice aquí su palabra, que cuando pasaba Pedro, dice que sanaba con su sombra. Santo, gloria a Dios. Pasaba y dice que con la sombra de Pedro, creo que era, si no me equivoco. Sí, amén. Y los enfermos eran sanados. Entonces aquí dice el Señor en el 21. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, sígame y deja que los muertos entierren a sus muertos. Aquí, hermanos, no se trataba de que el padre de este hombre ya estaba muerto, ya se había muerto. La costumbre de ellos era quedarse con los padres hasta que ellos murieran, como cuidándolos. Entonces él dijo, falta que entierre a mi padre. No era que lo iba a ir a enterrar ya que él estaba muriendo, sino que faltaba que su padre tal vez viviera unos 10 años más, unos 15 o tal vez unos 30, y entonces él le iba a seguir. O sea, no era que él ya iba, no, él le dijo, tengo que cuidar a mis padres, enterrarlos, y entonces te sigo. Entonces, eso el Señor lo relacionó con muerte. Por eso el Señor le dijo, deja que tus muertos entierren a tus muertos, porque quizás esos no eran ni gente creyente en el Señor, ni iba a creer en el Señor. Por eso el Señor le dijo, deja que ellos entierren a sus muertos, porque Él es la vida. Entonces, si Él es la vida,
¿Qué hace este? Hablando de muerto. Gloria a Cristo. Amén. Aleluya. Vámonos al libro de Mateo 9, verso 9. Gloria a Dios, amén, aleluya. Mateo 9, verso 9. Amén. Aleluya. Y dice así su palabra. Pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Se levantó y le siguió. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Amén, gloria a Cristo. Es tan hermoso, hermanos, saber esto, porque imagínense si el Señor hubiera venido a Reyes. Santo, nos quedamos. Nos quedamos afuera, hermanos. Amén, gloria a mi Dios, aleluya. Nos quedamos afuera porque es hermoso, hermanos, que nosotros le creamos al Señor. Es hermoso que el Señor nos haya escogido, porque sígueme quiere decir que Él nos escogió. Quiere decir que Él nos va a dar. Significa que no es con nuestra fuerza. Gloria a Cristo, amado, mi Rey eterno. Significa que el Señor nos ha dado esa porción de fe. Gloria a Dios. Siempre va a existir este tipo de persona, hermano. Siempre va a haber este tipo de persona que va a juzgar. Pero aquí el Señor nos está dando un mensaje, donde sea quien sea, hermano. No importa el pecado que esa persona cometa, no lo podemos ignorar, no lo podemos rechazar, porque a esas personas el Señor le ha puesto el ojo. Aleluya. A esas personas es porque por las quienes el Señor espera. Aleluya. Por esas personas es que Él caminaba por la tierra. Porque imagínense que el Señor hubiera venido desde su trono, hubiera caminado, y de repente ver que su pueblo, Israel, lo despreciaba y se hubiera ido.
y no hubiese hecho la obra, el sacrificio, y no hubiese sido derramada su sangre, entonces todos perdidos. Pero el Señor en su grande misericordia, Él quiere que nosotros nos arrepintamos de corazón, que le entreguemos su voluntad, porque muchas veces no se puede, es como que no pasa uno, como que no, pero es que tiene que haber un arrepentimiento genuino, donde nosotros le entreguemos toda nuestra voluntad al Señor, porque nuestra voluntad quiere hacer las cosas de la tierra, las cosas terrenales, los deleites. Pero ¿cómo se gozaba el Señor aquí con los publicanos y pecadores, y comían a la mesa, dice, juntamente con Él y sus discípulos? Qué hermosa es su palabra. Aleluya. Qué hermosa es su palabra. Amén. Dios. Y es interesante esta palabra, sígueme. Sígueme. Esta palabra dice, sígame en Instagram, sígame en Facebook. Sígame, dice las compañías. Sígame. Entonces, muchas veces nosotros estamos siguiendo cosas. Dice, estaba escuchando que dice que esta es la generación donde la gente ya no lee ni libros, ni periódicos, ni nada. Lee cosas en Instagram, lee cosas en la otra, ¿cómo se llama? En el TikTok, pero lo que lee son temas, hermano, pero no profundizan. Esta es una generación donde hay mucha ignorancia. Nosotros somos los últimos, la última generación que leyó periódico. Pero cuando nosotros nos vayamos, esta generación no lee. Por eso es necesario que nosotros les leamos la palabra a nuestros hijos, a nuestros nietos, porque es necesario que ellos se lleven este mensaje, que ellos crezcan con este mensaje. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Entonces vámonos al libro de Juan 1:43 y 47. Gloria a Dios, aleluya. Después de mirar cómo el Señor estaba aquí con los descalificados de la vida, los que nadie amaba. 1:43, hermano. Juan 1:43. Libro de San Juan 1:43. Gloria a Dios, aleluya. Libro de Juan 1:43. San Juan, yes. San Juan. Y dice así su palabra. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, Sígueme. sígueme. Y Felipe era Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Aleluya. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Santo, Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay Gloria a engaño. Dios. Hasta ahí, hermano. Aleluya, gloria al Señor. Es mentira.
Este hombre, hermanos, Felipe y Natanael, ellos eran dos israelitas. Estos dos hombres eran hombres que observaban y leían la palabra y creían la palabra. No, estos dos no eran como los fariseos. Estos dos hombres leían la escritura y leían la escritura de los profetas y pasaban leyendo Isaías 53, donde les daba todas las señales que el maestro, para ellos poder identificar al maestro. Y ellos lo esperaban y estaban llenos de esperanza. El esperar, hermanos, la fidelidad de la espera tiene recompensa. Gloria a Dios, aleluya. La esperanza tiene una promesa, tiene una revelación y tiene una respuesta. Gloria a tu nombre, Cristo. Entonces, estos dos hombres, hermanos, esperaban a Jesús. Ellos creían en el Mesías. Y vea que hay una acción a la que nosotros le podemos prestar atención. Y hay una acción en Felipe. Y él va y lo busca. Y le dice: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Pero vea, siempre aquella incredulidad, aquella desconfianza. Y por eso esa espontaneidad, hermano, tiene mucho que ver cuando nosotros recibimos la palabra. Esa respuesta que nosotros sacamos en el instante que se nos da una palabra, que se nos da una prédica. Son dos hombres, vean, son dos hombres. Uno que dice, ya lo hallé. Y uno que dice, ¿será? ¿Será? Esa desconfianza, hermano. Vea cómo el Señor responde. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. El Señor, hermano, conoce los pensamientos de nuestro corazón. Uno piensa, hermano, muchas veces, el ser humano piensa, dice, yo no me meto, no chismeo, no digo nada. A mí no me gusta involucrarme, los chismes y todo eso. Esa persona es muy conflictiva y yo mejor no me meto con esa persona. Y está bien. Pero ahí no acaba el asunto. Nosotros estamos ahí pensando, no cerrado pico, pero el pensamiento, hermano, el pensamiento es como si se hablara. Y ese pensamiento que a veces nosotros tenemos de ciertas personas conflictivas, no es bueno. No es bueno porque está allí en la cabeza, está allí en la mente. Que el Señor reprenda esta picazón en la garganta, hermanos. Pero ese pensamiento, hermano, ese pensamiento el Señor lo lee. Esos pensamientos nos llevan a oscuridad.
porque los pensamientos el Señor los mira. Y le dice, y le dijo, Natanael, ¿de dónde me conoces? Y le dijo Natanael, o sea, mire, atrevido, ¿de dónde me conoces? Y respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y debajo de la higuera, hermano, es la humanidad del hombre. Es la humanidad sin fruto. Por eso Jesús le da la profecía. Y Jesús tenía una manera y tiene una manera de hacernos entender, porque cuando Jesús habla, hermano, Él penetra. Su palabra penetra hasta el corazón. Y muchas veces cuando nosotros recibimos la palabra del Señor, o cuando nosotros simplemente estamos en nuestra casa y tomamos nuestra Biblia y leemos su palabra, y el Señor de repente es como que si el Señor estuviera allí frente a nosotros y aquella palabra nos toca. El Señor es como que Él está enfrente. No lo miramos nosotros porque nuestros ojos no lo pueden ver, pero esa palabra toca. Y el Señor nos habla y el Señor nos da ese rema y nos dice ahí. Es como que si Él tocara el corazón, hermano. Y era así como le hablaba a estos dos hombres, así el Señor no habla a nosotros. Si nosotros nos desafanáramos y dedicáramos el tiempo verdaderamente como el Señor quiere que nosotros leamos su escritura, leamos su palabra, nos deleitemos en su palabra, así como estos dos hombres, hermano, esperaban, y eran dos hombres que a los cuales el Señor les fue como que les dio la oportunidad que ellos se pudieran deleitar en conocerlo. Y entonces él dice Natanael, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Entonces es cuando ya nosotros, el Señor nos sella y nos da la mano, y nosotros ya estamos dispuestos para seguirle al Señor. Como discípulo, como siervo o como mano de obra para el Señor, ¿verdad? Porque eso es lo que el Señor espera de nosotros, que nosotros seamos mano de obra. Porque el Señor, si Él hubiera querido, hermano, Él hubiera hecho todas las maravillas Él solo, pero Él dejó un remanente, le enseñó a ese remanente, y ese evangelio ha llegado hasta nosotros gracias a ellos. Así nosotros nosotros podemos ser esa mano que lleva esa semilla a aquella persona necesitada, a aquella persona. Y si nosotros no tenemos la valentía y el valor y querer pagar el precio verdadero que es seguir al Señor, que es hacer la obra del Señor, pues simplemente nos quedamos solamente de creyentes. Simplemente nos quedamos solos sentados y no hacemos la obra de discípulo, ¿verdad? Pero entonces nos perderíamos todo ese propósito que el Señor ha sembrado en cada corazón, en cada alma, lo que realmente el Señor quiere que nosotros hagamos. Y nosotros, o quizás no sepamos qué es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, pero nosotros le podemos preguntar al Padre y Él nos va a guiar. Él nos va a guiar a lo que el Señor quiere que nosotros hagamos para Él y para aquellos que necesitan escuchar el mensaje de Jehová, el mensaje de Cristo,
Amén. Sigamos al Señor. Ese es el mensaje que el Señor nos ha dado. Gloria a Cristo.